Hola, te saluda el maestro Lucio Domínguez Nares, dándote la bienvenida a la sesión número 4 del bloque 4 de la materia Derecho Penal y Persona de la maestría Derecho Penal y Seguridad Informática. Con esta sesión concluimos los 4 bloques que componen la materia Derecho Penal y Persona de la maestría en Derecho Penal y Seguridad Informática. Y en esta sesión veremos una introducción al derecho penal y la empresa. Definición, delimitación del derecho penal económico, evolución histórica del derecho económico, relación con el derecho penal general, principios constitucionales relacionados al derecho penal económico y desafíos legislativos recientes en delitos económicos. En primer lugar, pues vamos a definir cuál es nuestro objetivo específico. Al finalizar, ustedes deberán analizar y comprender los fundamentos del derecho penal y de la empresa, así como su vinculación con el derecho penal económico, mediante la identificación de su evolución histórica, principios constitucionales y desafíos legislativos contemporáneos, con el fin de evaluar, interpretar y aplicar los conceptos teóricos y prácticos en el contexto del derecho penal y la seguridad informática desde una perspectiva crítica y reflexiva. El derecho penal y de la empresa ha adquirido una importancia creciente en las últimas décadas debido al auge de la globalización, la expansión de las actividades económicas y el incremento de los delitos económicos y corporativos. En este campo del derecho, busca sancionar conductas ilícitas cometidas en el ámbito empresarial y económico que lesionan bienes jurídicos colectivos como la confianza pública, la libre competencia y el orden económico. El derecho penal económico surge como una rama especializada del derecho penal general, destinada a regular las infracciones cometidas dentro del contexto de la actividad económica organizada. Su desarrollo se encuentra íntimamente vinculado con la evolución del capitalismo, las transformaciones del mercado global y la creciente complejidad de las estructuras empresariales modernas. Veamos el concepto del derecho penal económico. Puede definirse como un conjunto de normas jurídicas que sancionan las conductas delictivas que afectan el orden económico, financiero o empresarial del Estado o de los particulares, cometidas generalmente en el marco de actividades comerciales, financieras o corporativas. Por su parte, el derecho penal de la empresa se refiere al conjunto de disposiciones jurídicas que regulan la responsabilidad penal derivada de las actuaciones ilícitas cometidas por o en el seno de las personas jurídicas, como son las empresas, las sociedades, corporaciones, etcétera, incluyendo tanto la responsabilidad de los directivos como lo de las propias entidades. ¿Para qué sirve el derecho penal económico y el derecho penal de la empresa? Bueno, sirve para que nosotros, los juristas, podamos proteger el orden económico y financiero del Estado cuando nuestro papel así lo requiera. También para prevenir y sancionar conductas ilícitas como el fraude fiscal, lavado de dinero, corrupción, abuso de información privilegiada o delitos financieros, garantizando el cumplimiento de los principios de transparencia, lealtad, legalidad en las operaciones empresariales. Contribuye a regular la responsabilidad penal de las personas jurídicas y de sus representantes y fortalece, sobre todo, la confianza social en el sistema económico y la justicia penal, que en nuestro país está bastante cuestionada. Bien, como introducción al derecho penal y de la empresa, podemos decir que esta surge como una respuesta a la necesidad de adaptar el sistema penal a las nuevas realidades económicas y organizativas. Tradicionalmente, el derecho penal se orientaba a sancionar conductas individuales. Sin embargo, el auge de las corporaciones y las estructuras empresariales complejas ha obligado a reconocer la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En México,
Este cambio se materializó con las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales en el año 2014 y el Código Penal Federal, que en el artículo 11 bis establecen que las personas morales pueden ser penalmente responsables por delitos cometidos en su nombre, beneficio o representación. ¿Cuál es la definición y limitación del derecho penal económico? El derecho penal económico se caracteriza por abordar delitos que trascienden el interés individual y afectan el orden público económico. De acuerdo con Klaus Tiedemann, en 1973, decía que el derecho se ocupa de las infracciones cometidas en el ejercicio de la actividad económica, organizada obviamente, donde la complejidad del sistema exige respuestas jurídico-penales especializadas. Los delitos económicos más destacados o comprenden, entre otros, delitos financieros. Y dentro de delitos financieros podemos mencionar el fraude bancario, manipulación de valores. También tenemos delitos fiscales como la evasión o elusión tributaria. Delitos corporativos como corrupción empresarial, administración fraudulenta. Delitos de mercado como la competencia desleal y el monopolio ilegal. La delimitación del derecho penal económico implica distinguirlo de otras ramas, como el derecho administrativo, sancionador y el derecho mercantil, aunque comparte con ellos el interés en regular la actividad económica. Ahora veamos la evolución histórica del derecho económico y el penal y económico. El derecho penal económico tiene sus orígenes en el siglo XIX, con el surgimiento de la Revolución Industrial, y la instalación de la política económica liberalismo o liberalismo económico, la cual defiende la mínima intervención estatal, limitando el derecho penal a la protección de bienes individuales. En el siglo XX, desde el origen de este siglo XX, particularmente con la Gran Depresión en el año de 1929 y las guerras, las grandes guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, lograron que el Estado comenzara a proteger el orden económico general, surgiendo normas penales específicas sobre delitos económicos. En la etapa contemporánea, siglo XXI, se amplió la protección a bienes jurídicos supraindividuales como la estabilidad financiera, la confianza en el mercado y la transparencia corporativa. En América Latina, especialmente en México, esta evolución se refleja en la incorporación de figuras como el lavado de dinero, la corrupción empresarial y los delitos informáticos. ¿Cuál es la relación que tiene el derecho penal económico con el derecho penal general y el derecho de las empresas? El derecho penal económico se fundamenta en los principios del derecho penal general, como la tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, punibilidad, pero los adapta a la complejidad de la economía moderna. Por ejemplo, la culpabilidad se amplía para incluir formas de responsabilidad organizacional. La tipicidad incorpora elementos normativos complejos como normas financieras o contables. La punibilidad se extiende a las personas jurídicas con sanciones como multas, disolución o intervención judicial. Así, el derecho penal económico no sustituye el derecho penal general, sino que lo complementa en su dimensión macroeconómica y empresarial. ¿Cuáles son los principios constitucionales relacionados con el derecho penal económico? Los principios constitucionales que rigen esta rama son el de legalidad penal, es un principio que se encuentra previsto en el artículo 14 y 16 de la Constitución mexicana. La presunción de inocencia y debido proceso en los artículos 14, 16, 20. Proporcionalidad de la pena, asegurando que las sanciones sean adecuadas al daño económico causado. La responsabilidad penal corporativa, que podemos tener indicios de sus bases o sus fundamentos constitucionales en el artículo 25 y 28, los cuales reconocen el papel de las empresas en la economía nacional y la necesidad que hay de regularlas. Estos principios que les acabamos de mencionar garantizan que la intervención penal respete los derechos fundamentales
y limita el poder punitivo del Estado frente a la empresa y el individuo. Ahora bien, ¿cuáles son los desafíos legislativos recientes en materia de delitos económicos? Bueno, actualmente, como ya hemos establecido en esta materia, el avance de la tecnología, sobre todo en cuestiones digitales, informáticos, contribuyen a la tipificación de nuevos delitos relacionados con la economía digital y los criptoactivos. La armonización internacional de las normas penales frente a delitos financieros globales. Otro de los desafíos que tiene el Poder Legislativo en nuestro país es la responsabilidad penal de las corporaciones transnacionales. Sí, tiene que regular esa responsabilidad de esas empresas transnacionales que tienen actividad económica en nuestro país. También otro desafío es el fortalecimiento de los mecanismos de cumplimiento, llamados compliance, en las empresas. La lucha contra la corrupción y el lavado de dinero, sin duda alguna, en entornos digitales y transfronterizos es todo un reto. Y para todo ello, México ha desarrollado un marco normativo como la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que data del año 2012, así como reformas al Código Penal Federal, con el cual el Poder Legislativo trata de coadyuvar al Estado mexicano para el combate frontal a la criminalidad económica moderna. ¿Quiénes son los principales exponentes del derecho penal económico? Sin duda alguna tenemos a Klaus Tiedemann de Alemania, considerado el padre del derecho penal económico moderno, quien propuso la responsabilidad penal corporativa. Klaus Tiedemann fue pionero en abordar la criminalidad realizada por las empresas multinacionales con aspectos como la corrupción en el comercio internacional, la evasión fiscal masiva a través de los precios de transferencia entre empresas filiales y matrices, la contaminación ambiental, etc. Gunther Heiner desarrolló la teoría del derecho penal económico como instrumento de control social. Si tienen a bien, pueden revisar su carpeta de materiales de apoyo del bloque 4, donde van a encontrar algunos artículos científicos relativos a la obra de Klaus Tiedemann y de Gunther Heiner. De hecho, hay un artículo de Gunther Heiner que habla sobre el derecho penal económico. Jesús María Silva Sánchez de España planteó el concepto de expansión del derecho penal ante la complejidad del mundo empresarial. Luis Gracia Martín de España estudió la responsabilidad penal de las personas jurídicas y finalmente Miguel Ontiveros Alonso de nuestro país es un especialista en derecho penal económico y compliance corporativo. En conclusión, jóvenes, el derecho penal económico y de la empresa representa una de las áreas más dinámicas del derecho penal contemporáneo. El desarrollo de esta rama del derecho penal responde a la necesidad de adaptar la justicia penal a las complejidades del mundo empresarial y financiero globalizado. Los nuevos retos legislativos exigen sistemas jurídicos más transparentes, coordinados y éticos, capaces de sancionar eficazmente los delitos económicos sin afectar la libertad de empresa ni los derechos fundamentales. En el contexto de la seguridad informática, esta rama adquiere especial relevancia al enfrentar delitos financieros digitales y nuevas formas de criminalidad corporativa. Bien, con esto concluimos este bloque y esta materia, deseándoles que tengan el mayor de los éxitos en sus evaluaciones, así como también en cada una de sus actividades personales y profesionales. Que tengan un excelente día.